Gracias, continuamos con este conversatorio en el que hay distintas exposiciones con distintas experiencias y pasaríamos entonces ya al último bloque que tendría que ver con el impacto económico del mercado regulado de cannabis y cáñamo. Para ello cedo la palabra a nuestros compañeros Israel Madrid y Pedro García Olivella. Adelante. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿pudieras bajar Gracias. un poco solamente? Mucho. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Darío. Pues yo soy Israel Madrid, soy el titular del Comité de Desarrollo de Negocios y comenzamos nuestro cuarto bloque, que es el impacto económico del mercado regulado del cannabis y el cáñamo. Los impactos que ha tenido el COVID-19 son evidentes en la economía. Creemos que un nuevo mercado regulado para el cannabis representa una variable que puede equilibrar esta ecuación. Ahí es donde la opinión de especialistas como el doctor Rafael Alberto Castelló Raful nos ayudan a entender con mayor objetividad las reales dimensiones del impacto económico esperado ante la esperada regulación del mercado de cannabis en México. Gracias, doctor, por compartir con nosotros. Le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Sí, la escuchamos. Sí, adelante, muy bien. Adelante, lo escuchamos. Muy amable por la invitación. Yo quiero ir directo al tema para aprovechar el tiempo y apoyar a nuestros compañeros y agradecer al consejo. Lo primero que tendríamos que ver es que si nuestro tema se centra en una recuperación económica de México, tendríamos que estudiar primero el tema económico. Es decir, no puedo negar que es una realidad el movimiento de una actividad económica derivada tanto de la actividad del cáñamo como del tema del cannabis. Es decir, si nosotros ahorita estamos pensando en una regulación, la regulación tiene que partir de una realidad de los hechos, es decir, el tema es la observación de los fenómenos que estamos viendo. Ahorita estamos hablando de que es posible que lleguemos a perder casi 1.700.000 empleos. Acaba de salir una publicación reciente de la Organización Internacional del Trabajo donde se está perdiendo a nivel mundial 305 millones de empleos. Es decir, es un tema medular. Pero el tema fundamental, y quiero apoyar con el tema partiendo de qué es lo que quisiéramos ver. Pues yo creo que el tema del cáñamo como actividad industrial tiene que estar perfectamente claro porque al final se va a vincular directamente con la cannabis, es decir, hay cosas que van a ir junto con pegado. Pero nosotros ahorita pensando qué tanto puede generar esto a partir de, ya una vez que entremos a un ciclo de recuperación económica que además no va a ser corto, yo creo que tendríamos que tener claridad. Estamos hablando de 2 años para volver a ajustarnos y luego de pensar hasta el 2025 para tratar de ver qué podemos tener. Lo que sí me gustaría ver es cuánto pudiéramos contribuir dentro de esto en términos prácticos. Lo primero es que el sector primario pues es un sector que es una realidad, va a ser una cadena de valor, porque al final estamos hablando de la cannabis ya en un proceso industrial. Ahorita acabamos de escuchar el tema del área farmacéutica, de la aplicación en la salud, es un tema medular, pero también pues, tenemos que preguntarnos cómo se va a vincular estas actividades cuando otros países en estos 2 últimos meses han entrado a una legalización en sus territorios para fomentar la producción de cáñamo y dentro de esto también la regulación que se ha dado en otros mercados. Si nosotros pensamos que el sector primario va a ser considerado como el detonante, pues tendríamos que ver qué empleo se va a generar en esta región. Sabemos que el empleo, y coincidiendo con la posición de Sara, pues tendríamos que ver cuántas personas realmente son las que se involucran, porque tenemos que ver que es todo un proceso que puede ser abierto, que puede ser en invernadero, que tiene que ser regulado, que tiene que ser X. Sin embargo, la actividad económica yo la quisiera ver encadenada, es decir, estamos pensando desde un proceso de producción a partir del tipo de suelo. Recuerden que tenemos identificados algunos estados predominantes en esto, aunque sabemos que hay focos en ciertos estados. Oaxaca está también dentro de esto, dependiendo la fuente que usemos. Pero lo que sí tendríamos que pensar es hasta dónde pudiéramos llegar en este mercado. Se estima que el mercado mundial sí, está creciendo, es decir, nosotros estamos viendo la producción hacia adentro y el consumo hacia adentro. Ahora tenemos que buscar que ese consumo crezca en el uso industrial.
estamos pensando para la industria automotriz, para los textiles, para mil cosas el tema del cáñamo, pero en el tema de la cannabis, también su aplicación en el área farmacéutica, sí, sobre todo pensando en la calidad que tenemos en esto y también que hemos estado rondando estar en el primer, segundo lugar en la producción de cannabis, pues también tenemos que pensar que más países se han incorporado ya hoy a la oferta mundial. Seguimos importando mucho, sobre todo en materia de cáñamo, cosa que me inquieta, sobre todo porque estamos hablando que pudiéramos aprovechar esta figura, y la otra es el uso que se puede derivar en esto. Sabemos que podemos tener 1.500 productos derivados de la industria del cannabis. Pero al mismo tiempo, si lo vemos en el valor económico, pues estamos hablando que pudiera llegar, en el caso nuestro, a representar más de 2.000, 4.000 millones de dólares, y si lo vemos en términos prácticos, esto crecería. Ahora, ¿cómo vamos a vincular estas actividades con otros campos? Es decir, ahorita el tema es el empleo. Es decir, porque al final, si lo vemos económicamente, coincido, hay que reactivar economías. Una regulación me inquieta, y siguiendo con algunos planteamientos, estamos cayendo en sobreregulación, lo cual va a generar un estrangulamiento. Hace rato preguntaban el tema de los impuestos en materia de cigarros, tabacos, etcétera. Un 160. Ahorita estábamos hablando que cuál es el uso recreativo también de la cannabis. Bueno, tendríamos que preguntar que no nada más es para un sector medio, es un mercado muy grande, con un precio deprimido, pero que también no está evaluado por los dreamers o por la gente que califica, que sale esta figura de que conoce. Ahora, ¿cómo podemos en un momento dado, con los bootstenders y todo esto, generar un empleo detonante? Yo creo que el tema es que estamos evaluando pequeñas cantidades de tierra, cuando en México somos un país que tiene 16.500 hectáreas usándose estimadamente para la producción, y que de esto vamos a generar mucho empleo, es decir, el empleo primario, el empleo secundario, el empleo terciario. Ese rato te mencionaba por representantes empresariales, ¿sí?, que tenemos que ver no nada más la producción, sino la distribución, la comercialización, las tiendas, los menudeos, las características. Tenemos experiencia de otros países, hay estudios que dicen que no se ve el impacto en el PIB. Bueno, yo primero tendría que preguntar si cómo podemos verlo si no lo medimos, si lo tenemos oculto, lo tenemos distraído. Entonces, uno de los temas después del COVID va a ser la reactivación económica, pero creo que uno de los campos que está también satanizado, y que esto está vinculado a décadas, es la investigación, los usos, los campos. Es decir, sabemos que es mucho más resistente el cáñamo que el algodón, que puede ser más flexible que el lino, y hay coches que ya lo usan. Lo vemos en materia del uso industrial y medicinal. Me interesa mucho el tema de la salud. Hoy, hablando del COVID, tenemos que pensar los campos de aplicación y la gente que se tiene que especializar. Yo pensaría, siguiendo con esta idea y siendo puntual, que tenemos que buscar cómo vincular cadenas productivas. Esas son las realidades, y al mismo tiempo la normalización que hay. Si yo ahorita me pongo a ver que la regulación está haciendo sobre una suposición, me está inhibiendo de antemano el tema. Tenemos que cuidar esto, es decir, tenemos que cuidar mucho el tema, ¿sí?, de hasta dónde queremos regular. ¿Qué es lo que quisiéramos en un momento dado medir para tratar de buscar los espacios adecuados? El tema, como lo quisiéramos ver, perdón, es México tiene los recursos. Sabemos que tenemos agua, clima, trabajadores, 80% de tierras susceptibles. Bueno, impulsemos una actividad, es decir, al rato vamos a satanizar cualquier cosa. Coincido el tema de la amapola también, que es una variable que tenemos que estudiar. Tenemos que ver que la naturaleza provee, pero tenemos que generar detonante económico. Entonces, nosotros necesitamos buscar mecanismos que faciliten
una sobreregulación puede inhibir en lugar de beneficiar. Sabemos que el tema es que se ha satanizado algunas actividades, pero otros países nos están dando lecciones. Sabemos que es un tema político para muchos, pero también tenemos que preguntarnos hasta dónde podemos llegar a generar el empleo necesario y de otra forma generar una distribución de las actividades, participar de forma transparente. Se ha manejado que si creamos cooperativas para generar mayor beneficios en las comunidades, se ha pensado que el precio, yo estoy preocupado un poco porque si hablamos de IEPS o hablamos de alguna figura de impositivas, pues el precio se puede salir y nos va a generar un problema al mercado interno, es decir, vamos a hacernos caros, sabemos que tenemos una realidad, tenemos dos mercados, ¿no? Uno que queremos manejar ya con unos permisos, concesiones, establecimientos, pero también tenemos que promover inversiones. Hemos visto que los laboratorios ya están aquí, es decir, tenemos que ver que estamos importando también gran cantidad de bienes y sobre todo ahorita me inquieta que ya 32 países están produciendo cáñamo y la pregunta es, esos mercados pues nos van a pegar tarde o temprano si nosotros no nos ponemos a impulsar una actividad. Yo lo que sí pensaría es que seguir manejando políticas de inclusión, por otro lado, el tema de equidad, el tema de beneficio colectivo y pensando a largo plazo, ¿sí? Pues tratar de buscar cómo ver los estímulos. El estímulo no lo estoy pensando en legalidad, el estímulo estoy pensándolo en la certeza jurídica. Si comenzamos a buscar más campos, pues al rato vamos a hacer una camisa de fuerza que cualquiera que se mueva va a ser tipificado. Esto lo hemos vivido, ya tenemos un problemón. Entonces yo lo que sí pensaría es llegar a una cantidad de un mercado pues, que se estime en 22 mil millones de dólares, que si yo lo veo es casi un poco el 80% que comparado con las remesas, pero que genere beneficios. Y esto también atraería, pues más o menos calculamos, 150,000 empleos en un primer impulso y pudiéramos llegar hasta 350,000 empleos. Pero si la actividad crece, pues puede generar otros beneficios. El COVID es una oportunidad, es decir, ya lo tenemos, ahorita trabajemos para mejorar la salud de la sociedad. Y si bien sabemos que el tema que de repente está atorado en tema de salud pública, pues busquemos los mecanismos, ya creo que se han mencionado claramente cuáles son los beneficios. Yo hasta ahí pensaría mi participación. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por sus atinadas conclusiones. Y le dejo la palabra a Antonio del Hierro para continuar, por favor. Muchísimas gracias, doctor Rafael, por sus opiniones y valioso conocimiento. Continuamos en el tema de impacto económico del mercado regulado de cannabis y cáñamo, en el que abordaremos los escenarios posibles que México tendría con una adecuada regulación del mercado del cannabis, mismos por sus dimensiones y alcances que puede ser una gran utilidad en estos momentos en el que el país necesita un gran impulso para seguir adelante. De igual valía será saber los escenarios vencibles o esperados frente a las oportunidades que representa la nueva legislación del cannabis y la forma que puede construir al frente de esta nueva realidad. Gracias por compartir sus opiniones, senadora Blanca Estela Piña Buduño. Buenos días a todas. Me presento, soy la senadora Blanca Estela Piña, Blanca Piña por Michoacán, por el estado de Michoacán. Y bueno, pues este es un tema que para mí es muy importante y quiero decirles que aunque no pertenezco a la Comisión de Salud en el Senado de la República, pero siempre he estado atenta y participando de acuerdo a mis posibilidades en este tema que me parece muy relevante. Y bueno, pues quiero agradecer la invitación al Consejo Mexicano del Cannabis, a Canademia y a Canapeutas y por supuesto a todos los moderadores y a los participantes. Este tema que me parece, les decía, tan importante, pienso que ahora tenemos una oportunidad, todos los mexicanos y las mexicanas, para empezar a atender ya de manera legal este tema. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos bien. Vi por ahí que me hacían alguna. Bien, es indudable que la economía de nuestro país, como la del resto del mundo, se verá afectada por el COVID-19, pero
no será la causa principal de la recesión económica global. La pandemia no solo vino a precipitar el derrumbe del modelo neoliberal capitalista del mundo. Las señales claras del agotamiento de la economía mundial se observan con la desaceleración del crecimiento y con las muestras precarias de recuperación en algunos países. El mundo podrá ser otro después de que pase la pandemia, pero nos toca a todas y a todos pensar el rumbo que debe de tomar la economía de nuestro país, este tema tan importante. El movimiento del que soy parte impulsa la construcción de un México distinto desde antes de la pandemia y que ahora lo impulsamos con mayor intensidad. Buscamos establecer un nuevo modelo económico del país basado en la democracia, la justicia, la honestidad, la austeridad y el estado de bienestar. La regulación del cannabis en este contexto. Desde el 2006, nuestro país se vio involucrado en una estrategia dictada desde el exterior de guerra contra el narcotráfico, la cual demostró su doloroso fracaso, ya que trajo consigo más de 40,000 personas desaparecidas y 250,000 muertes violentas, de las cuales 16,000 fueron menores de edad. Desde entonces, hasta el pasado gobierno, la estrategia consistió en combatir la violencia con más violencia. Se destinaron en promedio 230,000 millones de pesos anuales al gasto militar, seguridad interna y sistema judicial. Todo esto no inhibió la producción de drogas. Al contrario, nuestro país es uno de los 22 países con mayor producción o tráfico de drogas. La llamada guerra contra el narcotráfico solo causó una escalada de violencia que no ha aminorado desde entonces. Estoy convencida de que nuestro país no debe seguir peleando una guerra contra el narcotráfico. Por ello es pertinente este conversatorio para plantear los beneficios de la legalización del cannabis. En el Senado de la República se han presentado 11 iniciativas respecto a la regulación del cannabis. El pasado 4 de marzo se aprobó en lo general en las Comisiones Unidas de Justicia, Salud, Estudios Legislativos Segunda, el proyecto del dictamen en materia de regulación del cannabis. Esta discusión es compleja y puede ser vista desde varias aristas. Me centraré en los beneficios económicos que son el motivo de este encuentro, aunque no omito resaltar la utilidad que puede conllevar en la salud de las y los mexicanos la legalización del cannabis, especialmente para los pacientes con enfermedades crónicas como cáncer y algunos casos de epilepsia. El cannabis medicinal es una gran alternativa para los terribles dolores que se padecen. En el plano económico, desde mi concepción, no debe fomentarse un mercado que priorice a los grandes empresarios que ya se han enriquecido en otros sectores de la economía. Todo lo contrario, se debe buscar favorecer la producción campesina. Para las y los campesinos sería una nueva posibilidad de comercialización de un producto muy rentable que, de acuerdo con la organización Semáforo Delictivo Nacional, la regulación de la marihuana podría generar una industria de hasta 6,000 millones de dólares en México. Esta industria, en muchas manos, podría ser una opción de autoempleo para las clases más desfavorecidas del campo. En las manos de los oligarcas de siempre, solo generaría más explotación y desigualdad. Es por esto que debemos cuidar que la legalización de la cannabis se centre en favorecer la producción en cooperativas, a las que se les permita sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar plantas de cannabis, cuando cumplan, claro, con una licencia de autorización por la autoridad competente. Sin duda, el propósito de la legalización del cannabis busca incorporar a este producto a la economía legal con un modelo responsable y adecuado a la realidad mexicana, reconociendo el difícil momento histórico que nos toca vivir, lo que decía el doctor anteriormente. Es importante dejar claro un punto adicional. La legislación no significa completa desregulación. Es necesario que el Estado tenga el control sobre la comercialización. De igual forma que el Estado tiene controles sanitarios sobre medicamentos controlados,
el alcohol o el tabaco. El control con normas claras es también una necesidad de salud pública. Finalmente, no solo se trata de arrebatarle al narcotráfico el control de este proceso productivo y distributivo, sino también se busca con su legalización un proceso de impulso a la economía campesina, equilibrando la visión de la salud pública y la libre comercialización. El punto medio puede ser la solución. En definitiva, debemos tomar otro rumbo, uno que ponga en el centro de la vida a las personas, la seguridad y que promueva cohesión social, dotándonos de derechos que nos han sido arrebatados. Que este debate público sobre la legalización del cannabis ayude en este sentido y que dejemos de dedicar más recursos, más dinero, más armas y más tropas a una guerra que solo nos ha traído muerte y desolación. Por eso estoy aquí, porque este tema tenemos que impulsarlo desde el Senado de la República. Desde luego, ya les mencionaba yo que este tema ha estado vigente y ahora, bueno, pues se nos atraviesa la pandemia y lógicamente que se nos atrasa la discusión sobre este tema. Pero quiero decirles que estamos al tanto, pues son opiniones muy importantes de doctores, investigadores, los cuales felicito y que, bueno, en lo personal es un tema que a mí me interesa muchísimo. Y con esto termino mi participación. Muchísimas gracias por la invitación y por todos los que me están escuchando. Gracias a todos. Pues seguimos con nuestro siguiente expositor. No necesita mayor introducción, pero Armando Ríos Peter es un político y activista social con un perfil académico. Armando ha realizado y liderado algunas de las acciones más importantes en el tema de la regulación del cannabis. Como senador de la República, participó activamente en la discusión que posibilitó la legalización del cannabis para uso científico y medicinal. Es un gusto poder compartir tu opinión y visión en estos temas tan importantes. Armando, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Consejo Mexicano del Cannabis y el Cáñamo, muchas gracias a todos los amigos que forman parte de él, que me invitaron y bueno, pues compartir algunas reflexiones en esta participación de lo que me tocó escuchar, de lo que estamos viviendo y lo que tal vez estamos sufriendo como gente que está interesada en que esta regulación pues ya se dé y pasar a una siguiente etapa. Creo que es muy oportuno, muy pertinente haber hecho este foro. La verdad es que sin duda alguna alrededor del cannabis, alrededor de esta planta, hoy pues 3 de las crisis que se están viviendo en México confluyen no solamente en el contexto del COVID y de la pandemia, sino ya convivían mucho tiempo antes. Haré algunas consideraciones. Primero, bueno, pues estamos viviendo, ya lo decía el doctor Rafael, un momento crítico en materia económica, un momento crítico en materia de salud y un momento crítico en materia de seguridad. Un momento crítico en materia de seguridad, solamente recordar que tan solo en marzo las cifras de crímenes violentos, los homicidios violentos, fueron de un total de 2.585 víctimas. No es una cifra pequeña, no es una cifra menor. Fue el mes más violento de la historia reciente del país. El año pasado también fue el año más violento de la historia del país, con más de 34,000 muertos. Un momento económico complejo. Solamente en el mes de abril se perdieron 555,000 empleos, que sumados a los que se perdieron en marzo, pues suman casi 753,000. La cifra realmente es devastadora y especialmente porque no se ha contabilizado lo que habrá ocurrido durante este mes de mayo y posiblemente lo que ocurre en el mes de junio. Y tercero, el problema de salud que obviamente evidencia el COVID, la problemática de la pandemia, pero en el cual se ha desnudado un sistema de salud que pues está con una fragilidad preocupante, con una sociedad que tiene una terrible fragilidad en términos de salud, donde la tasa de morbilidad, por lo menos algunos estudios que me ha tocado leer, ponen a México entre los primeros lugares, entre otras cosas, por las importantes tasas de gente que tiene enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, obesidad, en fin. Estamos hoy en la pandemia viendo y viviendo en un desnudo muy trágico, muy dramático, la realidad que tenemos como país. Lo comento porque, bueno, pues esta realidad es una realidad que este gobierno pues ha estado atendiendo, ¿no? Acabo de terminar un artículo que mañana sale en El Sol de México, por eso traigo como que muy presentes algunos de los datos.
Esta problemática, bueno, pues también ya lleva un año con este gobierno al frente, ¿no? El primer año de gobierno cayó la economía un menos 0.1%, el Producto Interno Bruto. El primer año de gobierno tuvimos esos 34,500 muertos. El primer año de gobierno, pues tuvimos un problema de salud, por lo menos evidenciado en la falta de medicinas, en la falta de accesos de distinto tipo, por ejemplo, los niños con cáncer que no tuvieron acceso a medicamentos. Entonces, pongo este planteamiento porque eso es lo importante y lo trascendente, por lo menos en mi opinión, de que se esté convocando a este foro, porque el cannabis, ¿no?, está en el corazón de poder convertirse en una herramienta, no digo que sea la bala de plata, pero sí una herramienta, un instrumento que nos ayude a cambiar la conversación y obviamente a cambiar la situación que impera actualmente en el país. Muchos de los que hemos estado pues en esta lucha, hay varios a los que les saludo, que me ha tocado compartir el foro en varios lugares, pues hemos hablado mucho de la importancia de el cannabis, digamos, como un elemento para fortalecer la salud de las personas. Por ejemplo, los estudios que hablan de que el cannabis ayuda en materia de salud para no solamente evitar la pérdida de sueño, sino los problemas de ansiedad, los problemas de estrés. Pues muchos de esos problemas de salud hoy los estamos viviendo con el encerrón. Hoy hay muchos artículos, seguramente a ustedes les llegan, donde se habla de los problemas, digamos, de salud mental que se han generado por la cuarentena, no solamente en México, sino en el mundo. Y es, por lo menos para mí ha sido interesante cómo siempre hay una referencia en la cual cannabis y los beneficios de salud del cannabis, pues tienen obviamente una llave de entrada para abrir la conversación y para fortalecer el diálogo. Recientemente se ha airado mucho en algunos artículos que yo sugeriría a los integrantes del panel, obviamente al Consejo Mexicano y a todos los que estamos interesados en dar un paso hacia adelante en cannabis, el tema de cómo cannabis, el CBD, puede fortalecer el sistema inmunológico. Hoy estamos pues, realmente preocupados de si vamos a estar con los niños en las escuelas con micas que dividan una banca con otra banca. Estamos muy preocupados para saber si vamos a estar saliendo con máscaras, con escafandras, con, qué sé yo, N cantidad de aditamentos para cuidarnos. Y poco se habla del fortalecimiento del sistema inmunológico. Me parece que esa es una de las partes importantes donde cannabis, pues no solamente se pone al frente como un elemento importante de la discusión, sino como una de las soluciones trascendentes de fondo potentes, esenciales en las cuales deberíamos de profundizar. Y entonces ahí, del problema que tenemos en materia de salud, en efecto, el COVID y la pandemia se convierten en un área de oportunidad, no solamente para el cannabis, sino para lo más trascendente, que es fortalecer el sistema inmunológico, las capacidades personales, las capacidades individuales que tenemos de evitar las enfermedades. Y bueno, pues ahí, para los que son expertos en salud, para los que están metidos científicamente, profundizando, pues hay un área de oportunidad que me parece que vendrá a fortalecer nuestra discusión, nuestras propuestas y sobre todo, y aprovecho que está aquí la senadora Blanca Estela Piña, pues para que los legisladores saquen esa iniciativa que se quedó congelada de la congeladora y de manera inmediata se vuelva una prioridad. Entonces, estamos hablando primero del tema de salud, el tema de seguridad que se ha comentado en muchas ocasiones y que algunos de los que me antecedieron ya retomaron, pues es evidente. Yo he sido alguien que ha defendido la idea de no tener una política prohibicionista. Hay muchos de los que están aquí presentes que también así lo han defendido. Bueno, pues hoy cobra nuevamente vigencia si no estamos teniendo capacidad de tener instrumentos potentes para que los cárteles de la droga, los cárteles del crimen organizado, que generan enormes cantidades de recursos, que hoy se han convertido en la pandemia en beneficiadores sociales dando despensas, bueno, pues ese es el tamaño de los ingresos, los recursos, las capacidades materiales y de fuego que tienen esos actores. Pues significa que la política que se ha seguido a lo largo de las últimas décadas y desafortunadamente aún con un gobierno de izquierda por lo menos durante un año y medio, pues es una oportunidad para sacar de la congeladora esa iniciativa ya calificada, ya aprobada por parte de un conjunto de comisiones, pero para llevarla al pleno y para que sea aprobada. Y una tercera, que es la que nos convoca, digamos, en esta parte específica del segmento, que es la parte económica. Hoy que tenemos una pérdida de 555,000 empleos, como decía, pero que tuvimos el primer año de gobierno de este sexenio, una caída del menos 0.1% del PIB. El Bank of America apuntala que este año puedan caer
10 puntos del Producto Interno Bruto. O si nos queremos ver un poco más conservadores, el Banco de México decía que tal vez del 8%, incluso un escenario, el más optimista, planteaba que de un 6%. Bueno, no hemos tenido una caída de la economía de esa naturaleza desde el 94 al 95, donde la economía cayó el 6%. Solamente para dimensionar de qué se trata el 2020, donde si cayera esta cifra del 10%, que muchas calificadoras, que muchos bancos internacionales han apuntado que es lo que le puede afectar a México, pues tenemos que pensar fuera de la caja en cuáles son los instrumentos, los elementos, las capacidades, las áreas de oportunidad para generar empleo, obviamente para generar inversión y para generar pues que esa caída de la economía sea lo menos abrupta, lo menos escandalosa, lo menos dura posible. Y ahí aparece otra vez nuestro tema, el cannabis. Y quiero vincularlo con una de las principales áreas donde en otros foros me ha tocado decirlo, pues tenemos una gran oportunidad de tomar pues a los principales aliados que podríamos considerar en esta discusión como la punta de lanza del debate, que son los campesinos, los pequeños productores, esos actores, digamos, de las áreas rurales, de las áreas marginadas, de las áreas que han estado pues realmente abandonadas por esa política prohibicionista e integrarlas de manera directa con las grandes cadenas. Muchos de los que forman parte de esta Cámara, digamos, de este Consejo, pues son actores que tienen relaciones e interconexión con la industria de los Estados Unidos, con la industria de Canadá. Pues hoy ver esa integración entre el pequeño productor marginado de mi tierra, que yo soy de Guerrero, de la parte alta de la sierra, que lleva generaciones en la oscuridad por una política prohibicionista, que lo tomemos como el aliado, como el socio idóneo para conjuntar precisamente en un momento crítico y en un momento donde el área de necesidad es tan amplia, precisamente que sean parte de pues nuevas microempresas o nuevas empresas o toda una industria que permita atender la problemática de salud o la problemática lúdica, la que queramos ver, pero que sea en una lógica interconectada. Este gobierno ha tenido, pues, un poco ahorita que me antecedía el presidente de la CONCAMIN, de parte de los sectores empresariales ha habido una crítica dura respecto a que no se ha atendido el tema de las MIPYMES, de las micro, las pequeñas, las medianas empresas, que no se han canalizado recursos suficientes en el momento de la crisis. Bueno, esa es una decisión que ya toma el gobierno. Habrá quienes la juzguen como buena, habrá quienes la juzguen como mala. Pero ¿qué sigue después de la atención a las MIPYMES, no ya en el contexto crítico de la pandemia, sino en la reactivación económica, propiamente ya en las actividades? Bueno, ahí aparece la cannabis como un área de oportunidad. Aparece la cannabis con la posibilidad de que tengamos una liberación de ese documento que hoy está en el Senado, pues esperando, espero, iba a decir yo, durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Como a mí me frustra que esto se haya retrasado tanto, pues me parece que es más bien una oportunidad para que nuestros senadores y nuestras senadoras tomen precisamente estos tres principios: el del combate a la inseguridad, el de mejorar la salud de los mexicanos y obviamente el de mejorar la economía del país, como uno, digamos, como un vértice en la cannabis que nos permita tener un discurso proactivo, que tomando a los campesinos como esos articuladores, aliados, socios de un nuevo momento de producción y de la apertura de un nuevo segmento industrial, pues como una gran área de oportunidad. Entonces, creo que es muy pertinente el foro. Hay muchos datos que en su momento se hicieron alrededor de cuánto podía significar la regulación de cannabis para los ingresos del Estado, pero como yo creo que este momento es un momento de reset de muchos de los temas económicos, ¿no? Pues hablar que si esto dejaría 22,000 millones de dólares o 1,282 millones de dólares, la cifra que les guste a ustedes, bueno, pues la cannabis puede dejar mucha lana. ¿Cuál es el punto? Que le sirva a México en temas de salud, que le sirva a México en términos de combate a la inseguridad y que le sirva a México en este momento para atender la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues yo los dejaría con ese... Muchas gracias. Gracias, Armando. Gracias, muchas gracias. Excelentes. Esas observaciones son importantísimas y seguiremos trabajando en este esfuerzo que estamos haciendo. Le voy a dejar la palabra a Gerardo Garza para irnos apurando con los demás panelistas. El siguiente expositor que escucharemos a continuación es Derek Smith, director del Resource Innovation Institute de Portland, Oregon. Es una empresa norteamericana que promueve e impulsa el uso eficiente de recursos y ayuda tanto a productores como instituciones públicas a evaluar el adecuado uso de los mismos como elemento base que permita
llegar a las mejores prácticas y con ello ser más competitivos. Escuchemos este importante testimonio. Derek, good afternoon. Buenas tardes. Gracias for having me. Gracias por tenerme aquí. Mucho gusto to everyone, and I want to thank the council for having me. Quiero agradecer a Antonio, todos y al consejo por tenerme en la presentación. yes. Antonio, Pedro, Maria, Dario, and everyone. Thank you. It's Gracias a a todos. pleasure to be with you. Un I placer have estar much con ustedes. respect for Mexico. Excuse me. Mucho respeto. I'm here today to talk to you about how Mexico can emerge from this pandemic and be a leader in the world by focusing on developing a framework for ensuring energy and water efficient standards and best practices are used when the market opens up for cultivation. Va a platicar un poco sobre cómo México puede emergir de esta pandemia como un líder mundial en el uso eficiente de insumos y recursos para la producción de cannabis. So my organization is Resource Innovation Institute. It's a nonprofit, and we essentially bring together policymakers, manufacturers, engineers, cultivators, all to agree on what is the most efficient way to grow this plant, however and wherever it is grown. El Resource Innovation Institute es una sociedad civil que vincula a participantes de diversas industrias para ponerse de acuerdo cómo mejor aprovechar la planta y crecerla. So we work with a number of organizations that you might recognize. The state of Massachusetts funds us to support their cultivation community with how to be most efficient. Trabajamos con algunas organizaciones que pueden conocer aquí en la pantalla y también con el estado de Massachusetts para poder orientarlos y ofrecerles consultoría en su sector canábico. And we have recently been advising California and Illinois as they have developed energy efficiency frameworks for their states. También trabajan de cerca con California e Illinois para el tema de consultoría y asesoría para sus sectores canábicos. So essentially what we are doing is learning through data. Básicamente lo que están haciendo es aprendiendo a través de datos. How to establish the key performance indicators of success in cultivation. Básicamente cómo establecer los KPIs para cultivo agrícola. So for example, the amount of grams produced per kilowatt hour consumed. Traducir de gramos producidos por kilowatt hora usada. And we have also developed best practices on how to use LED lighting to be most effective in cultivation and other subjects. Y la generación de las buenas prácticas en los focos LEDs para cultivo, entre otras cosas. And we share the objective with you to position Mexico, the entire marketplace, to be the most resource efficient and profitable in the world. And we would love to help you do that. Tenemos un objetivo en común para posicionar a México y su industria canábica como uno de los más eficientes en consumo de recursos y el más, con más utilidades en el mundo. And I would say that you all have a huge opportunity to learn from the U.S. states that have been trying to focus on energy efficiency. Tenemos una gran oportunidad para poder aprender de los estados que ya han estado caminando en el camino de la eficiencia de usos y de regulaciones. So we would like to bring the best learnings from these states that we've been working with to Mexico, so that quisiéramos traer los mejores aprendizajes de estos estados a México, so that you can get up the learning curve quickly and be most successful very fast. Para pasar por la curva de aprendizaje lo más rápido posible. And it's important that as the government establishes policy or regulation, that it does it. Sorry, go ahead.
es importante que hay que apoyar al gobierno en cuanto a mejores prácticas y regulaciones. That it does so with utilities and the market at the table. Que lo haga con servicios y el mercado en la mesa de negociación. And I'll just give one example. In Massachusetts, they established lighting standards. And because they established a certain performance level, then the utilities believe that they can't provide incentives on that technology. Is that okay, Gerardo? Y como el ejemplo de Massachusetts, it broke up a little, but let me see if I can say that. El estado de Massachusetts tiene en movimiento algunos estándares y códigos para el uso eficiente de los focos LEDs y que da incentivos para este tipo de apoyos. So what we want to make sure is Go ahead, that Derek. we want to make sure that the cultivators have the opportunity to have incentives that can help them buy down the cost of efficient technology. Y es importante que las personas que están en el sector de cultivo tengan los incentivos para utilizar esta tecnología para hacer eficiente su proceso. Right, because if this isn't done in a coordinated way, we can actually raise the costs on the cultivators. Porque And si no es utilizado de una manera eficiente, podría subir los costos de producción. so the goal is really to support cultivators with really clear guidance that helps them improve profitability. La finalidad de esto es apoyar a los productores con guías que pueda aumentar los beneficios y utilidades de sus operaciones. And tools and resources that they can trust that have been peer reviewed by other cultivators and parts of the supply chain. Herramientas y recursos que hayan sido evaluados por sus similares para que puedan estar en la cadena de suministro. Yes, and again, the financial incentives are critical. Y los incentivos financieros que son críticos. And so the main point I want to impress upon you as you interact with other stakeholders and the government Y lo que más quiere recalcar para los involucrados en este tipo de apertura de mercado con el gobierno, because I know that public health and safety are of significant importance to you. porque sabe que seguridad y salubridad son muy importantes para nosotros. The more efficient we can make the regulated market, Lo más eficiente que podemos hacer el mercado regulado, the more it can outcompete the black market. lo hace lo más competitivo para poder vencer el mercado negro. So the critical elements of success that we would recommend a focus on. Los elementos críticos para el éxito que nos deberíamos de enfocar son los siguientes. So you need reliable data, Datos confiables, specific to the climate zone, específicos para la zona climática and specific to the cultivation method. y específicos para los métodos de cultivación. So we have been studying climate zones throughout North America and comparing usage rates of energy and water to establish benchmarks so that we know what is good performance. And we would like to bring it to Mexico. Hay que hacer análisis comparativos para poder identificar cuáles son los objetivos para el uso eficiente en cuanto a usos de recursos hidráulicos. And we have a benchmarking tool called the Cannabis Power Score that has data on 300 farms throughout North America that we can help you understand how those farms are performing and why. Tienen un concepto que se llama el Cannabis Power Score, que podría determinar cuáles son las calificaciones por zonas de este tipo de herramientas. So it would be my honor to be a part of the team in some way. Que les daría mucho gusto poder formar parte del equipo, de alguna manera.
we could help you assess the policy actions by some states in the U.S. Que podrían ayudando a enfocar como los esfuerzos que se han hecho en otros estados de Estados Unidos. And provide recommendations for the federal government. Y ayudar con recomendaciones para el gobierno federal. And also training for cultivators. Y entrenamiento para los productores. And with that, I just want to say thank you again and mucho gusto. Thank you, Derek. A continuación, vamos a presentar a David Rasinski. Con todas las experiencias y conocimientos compartidas al momento por nuestros invitados a este conversatorio, vamos aclarando el panorama de la influencia que tiene la regulación, su orientación y alcances hacia los resultados en ingresos que puedan transformarse en inversión social para aliviar los efectos más profundos de las medidas que debieron tomarse para afrontar el COVID-19. Desde luego que debe actuarse también por acierto, con responsabilidad y apegos a métodos y mecanismos científicamente comprobados y aplicados con estricto rigor a cada proceso. De ello nos platicará un poco nuestro invitado, David Rasinski, que cuenta con amplia experiencia en el campo de la trazabilidad y la productividad. Como enlace para América Latina de la empresa Artemis, plataforma de soporte tecnológico que permite a los productores administrar sus procesos con cumplimiento del marco normativo, ayudándoles a la competitividad. David, bienvenido. Te cedo el derecho de réplica. Muchas gracias, Pedro. Gracias a todos. Primero que todo, gracias al Consejo Mexicano del Cannabis y Cáñamo por invitarme a mí, invitar a Artemis. La verdad que es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Muy contento de ver tantos participantes y ver tantas ponencias tan interesantes. Voy a compartir mi pantalla. Es una presentación de 4 slides, así que no se preocupen cuando vean un PowerPoint, no crean que voy a ser muy consciente del tiempo. 4 slides y las cosas que quiero mencionar hoy. Primero, contarles un poquito de Artemis, quién somos nosotros, qué es lo que hacemos. Luego, hablar del impacto de la regulación en el gobierno, hablar del impacto para los cultivadores, para los empresarios, para la gente que está en el campo y el impacto para los consumidores. En primer lugar, para darles un poco de background, nosotros somos una empresa americana que tiene poco más de 5 años. Estamos basados en Nueva York, en Brooklyn, así que en el centro del COVID ahora, lamentablemente. Comenzamos en el mundo de agricultura tradicional y en los últimos 2 años hemos ido modificando nuestra plataforma para irnos adaptando al mercado de cannabis y cáñamo. Hemos visto, debido a los cambios en la regulación que han ido ocurriendo en Estados Unidos, que han ido ocurriendo en Canadá y en otros países, ha habido una necesidad natural por esta clase de tecnologías en el mundo. Entonces, nosotros hemos ido un poco transicionando y adaptándonos a esa realidad. Básicamente, lo que nosotros hacemos, tenemos una plataforma de gestión de cultivo, donde ayudamos a cultivadores a manejar el proceso de crecimiento desde la siembra hasta la cosecha o hasta la post cosecha, mejor dicho, para ayudarlos a ser más rentables, ayudarlos a ser más productivos, ayudarlos a ser más eficientes y permitirles dar visibilidad y trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro, tanto dentro de su operación como en el caso que ellos tengan que compartir información con otras partes de la cadena, siempre tener la información y la data, como Derek lo mencionó en la presentación anterior, es súper importante tener la data y poderla manejar de manera clara y fácil. Y por último, mencionar que nuestra solución está en la nube, entonces está tanto de tu teléfono, de tu computadora o de tu tableta, puedes accederla de cualquier lado. Ahora voy a hablar un poco del impacto para el gobierno. Y aquí lo que quiero mencionar en primer lugar, y esto lo mencionó también el doctor Rafael, que abrió el grupo, es el tema de la recaudación de impuestos. Una vez de que esto ocurra en México, el impacto va a ser muy, muy, muy alto. Para darles un ejemplo, únicamente en el estado de Colorado, en Estados Unidos, desde el 2014 que ellos aperturaron,
se ha recaudado en impuestos más de $1 billón acumulado. Entonces, esto va a tener un gran impacto, y va a tener un gran impacto para la economía, como lo han estado conversando, para dar trabajo, pero va a haber más dinero para las arcas del gobierno. Otro impacto importante, y me gustó mucho la presentación de Sara, es el tema de justicia social. Una vez que se abre el mercado, va a tener un impacto importante en el sistema penitenciario. Va a haber menos gente en las cárceles y va a haber, como ahora lo está viendo, un diálogo de qué va a ocurrir con esta gente que fue a la cárcel por incumplir algunos crímenes menores o por posesión de marihuana o de cannabis. ¿Qué va a ocurrir con esa gente, ¿no? Entonces, esa discusión tiene que ocurrir como está pasando ahora. Tema súper importante para el gobierno es cómo se va a posicionar México como exportador en el mercado global. La gente va a recordar a México en base a las primeras cosechas. Cuando salgan los primeros productos, ya se haya legalizado, salgan los primeros productos, se empiece a exportar producto, esa va a ser la imagen que va a tener el producto mexicano en el mundo. Por eso es muy, muy importante tener un producto de alta calidad, con altos estándares, con certificaciones internacionales, para que el mercado global sea bastante más receptivo. Y conforme mencionó también el doctor Rafael, hay mercados, como ustedes saben, en Latinoamérica que ya se han abierto, están comenzando a exportar, Colombia, Uruguay. Lo mismo va a seguir ocurriendo a nivel mundial. En algún momento va a llegar África, va a llegar China. Entonces, es importante ver como país, cómo uno se posiciona y dónde uno quiere estar. El otro tema que quería hablar es el impacto de la trazabilidad. Y esto abarca un montón de cosas y van a ver este tema en diferentes slides, pero es un tema clave. ¿Por qué? Desde el punto de vista del gobierno, es importante entender el producto que esté en el mercado negro, que no entre en el mercado legal, porque tú quieres darle a la gente un producto que ellos sepan de dónde viene, que tenga trazabilidad, que puedas volver atrás y saber quién lo cosechó, cómo lo cosechó, cuál es la calidad del producto, cuál es el número de lote, qué productos se usaron. Al final son productos que estamos poniendo dentro de nuestro cuerpo muchas veces. Trazabilidad, saber que el producto legal se quede en el mercado legal y evitar que el producto contaminado llegue al mercado. Hay ejemplos de esto en diferentes industrias, no únicamente en cannabis. Entonces es importante poder volver atrás y ver de dónde viene el producto o a dónde más se distribuyó ese producto para que haya una visibilidad general de qué está ocurriendo en el mercado. Sobre el tema de impacto a los cultivadores, y esto aplica absolutamente a todo el mundo que esté trabajando, cualquier campesino que esté creciendo producto. Estas son 4 palabras claves: gente, plantas, proceso y cumplimiento de normativa. Nosotros, nuestro background es ser una empresa agnóstica en términos de cultivo. Hemos trabajado con más de 800 variedades. En el mundo de cannabis trabajamos también con muchas variedades. Y esto siempre aplica. Gente, aquí lo que quiero mencionar es la importancia de poder manejar el equipo. Independientemente si la operación tiene 5 personas o 500 personas, es importante saber manejar la productividad del equipo, manejar las tareas, manejar los recursos, manejar los procesos, asegurarte que hay una programación automática y hacer el proceso de comunicación entre la gente del equipo más eficiente. Con respecto a las plantas, el tema de la eficiencia. Tener reportes sobre qué está pasando con cada uno de tus lotes. Cuál es el manejo de plagas que le das a cada una de tus plantas y a cada uno de tus lotes. Cuál es el monitoreo que necesitas tener. Quizás necesitas tener información del clima, si estás trabajando en un invernadero, y controlas variables de temperatura, de CO2, etc. Y después poder manejar ciclos de cultivo eficiente, poder manejar el crecimiento de plantas de manera organizada, de manera estandarizada, paso a paso.
En el tema de procesos, ¿qué es importante? La transparencia y la trazabilidad. Saber exactamente qué es lo que debe ocurrir en cada etapa del proceso. Y si yo estoy vendiendo un cannabis llamado ABC, yo quiero saber como cliente que el producto que compro lo compré hoy en mayo, en junio, en noviembre o en diciembre, siempre es la misma calidad de producto. Para eso necesitas que el proceso productivo sea estandarizado. Te dé información para proyección a ventas. Por último, me voy al tema de cumplimiento de normativa. Ahí lo que quieres asegurarte es tener cumplimiento de estándares generales, lo que hablé antes, hay exportación, cumpliendo ciertos estándares de calidad y tener toda la información digitalizada. Aquí hemos hablado del tema de data en algún momento y es vital tener toda la información en un lugar centralizado. No, es difícil trabajar teniendo todo en papel y lápiz. Lo que se quiere es tener la información, poderla exportar a todos los miembros del equipo, ya sea los inversionistas, ya sea la gente que está en trabajo el día a día, o ya sea simplemente si tienes que dar un reporte al gobierno, poder tener esa información a la mano. Por último, y aquí voy con mi último slide, el impacto a los consumidores. El aseguramiento de la calidad es clave y hay que pensar en tener los mismos estándares que la industria farmacéutica. Y a eso es a lo que creo que hay que apuntar y lo que veo que están apuntando en otros lugares. O sea, el nivel de calidad tiene que ser súper alto, el nivel de control es alto y la gente se tiene que sentir muy cómoda con los productos que está comprando. Saber el lote, saber la fecha de vencimiento, toda esa información que es relevante. Además, conocimiento de la fuente del producto. Tener acceso a saber de dónde viene el producto, quién cultivó este producto, dónde fue cultivado. Quizás en algún momento vamos inclusive a llegar a saber qué fue lo que se puso ese producto. O sea, que la información sea clara y transparente a lo largo del proceso. Y como último punto, el tema de trazabilidad. Han habido algunos claros ejemplos en la historia de trabajos bien hechos y no tan bien hechos con el tema de trazabilidad. Hay un caso famoso de Tylenol en los años 80, donde sacó producto y alguien puso algo en el producto y murieron 7 personas. Y inmediatamente el gerente general dijo, ok, vamos a buscar todo el producto que sea en el mercado, lo vamos a traer de vuelta a nuestros almacenes y nadie lo va a consumir. La única manera de hacer algo como eso es sabiendo qué producto tienes, a dónde lo enviaste, a qué lote pertenece y tener visibilidad de tu operación. El año pasado hubo un caso de lechuga romana en California, ha habido casos de productos contaminados en Canadá, y eso es algo que ocurre. Mientras más data tengas y mejor la manejas, vamos a poder hacer un mejor trabajo y el consumidor va a estar más tranquilo con lo que ellos están adquiriendo. Muchas gracias, David. Eso es todo. Gracias a ti. Le cedo el derecho a que presente el próximo ponente, a Ana Lucía González. Gracias, Ana. Hola, muy buenas tardes. Pues es mi turno de presentar a Luis Miguel López Moreno. Él es la voz experta en el área de agronegocios vinculados al cannabis medicinal y al cáñamo y nos ayudará sin duda a posicionarnos mejor en el entendimiento de las expectativas del desarrollo económico en México a partir de la regulación del cannabis. Como consultor de negocios y vicepresidente ejecutivo de Access Ventures México, que encabeza los proyectos para el desarrollo de los primeros clústeres de cáñamo industrial en México, ligados a los textiles, suplementos alimenticios, para animales y bioplásticos, ha recorrido la mayoría de los países donde el cannabis es legal, analizando su legislación y el alcance de sus mercados, lo que le da una visión única que, asociada a su vocación de negocios que hoy nos compartirá, serán un referente objetivo de lo que México puede lograr si se camina en el sentido correcto. Muchas gracias, Luis Miguel, por tu colaboración a este conversatorio. Hola a todos, buenas tardes. Un placer de acompañarlos, un placer de estar aquí. Gracias por invitarme a participar. Yo les voy a dar una visión 100% de negocios, 100% económica, sin tintes políticos y muy práctica, y creo que a muchos les va a poder dar una idea muy precisa de
hacia dónde nos estamos dirigiendo aquí en México en tema de cannabis. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Preparé una exposición muy sencilla. ¿La están viendo? Perfecto. La gran pregunta que muchos nos hemos hecho y que muchos se siguen haciendo es si estamos entrando tarde al tema de cannabis, ¿no? Muchos se preguntan, bueno, es que México no se ha acelerado. En mi opinión, no estamos entrando tarde. Yo creo que tenemos la gran oportunidad de tener un marco regulatorio que puede estar sustentado sobre bases muy sólidas, basados en la experiencia que hay en otros países. En otros países ya la regaron, ya hicieron cosas que les costó mucho. Por ejemplo, les voy a citar Uruguay. Uruguay fue el primer país con bombo y platillo que se legalizó y todo. ¿Dónde está Uruguay ahora? Uruguay no aparece en el mapa de cannabis. Digo, con todo respeto a mis amigos uruguayos, no aparece en el mapa de cannabis. Siguen estando muy limitados. Apenas acaban de hacer el año pasado la primera exportación a Australia. Están muy limitados. Y todo porque tuvieron un marco regulatorio que no permitió precisamente que se desarrollara una industria nacional bajo las mejores condiciones. Entonces México puede aprovechar esas experiencias y también podemos aprovechar toda la investigación que se ha hecho en estos años. Podemos traer genética, tecnología, productos, recursos humanos claves que nos permitan para desarrollar una industria con menos riesgo. ¿A qué me refiero menos riesgo? A estar investigando cosas que ya se investigaron en otra parte y que no resultaron. O acelerar todavía más nuestros negocios basados en investigaciones que fueron exitosas en otros países. Entonces, en mi juicio, no estamos entrando tarde a la industria del cannabis. Estamos en el momento preciso para hacer alianzas, para poder traer lo mejor, las mejores experiencias de otros países y hacer en México una industria con mayores capacidades competitivas que los que iniciaron en esta industria. También hay otro fenómeno que está sucediendo. Hay muchas empresas de cannabis en otros países que están perdiendo dinero. Hay empresas que han quebrado. Ya vimos cómo se desinfló todo el valor de las empresas canadienses que iniciaron con un rush, unas valoraciones de billones y billones de dólares y que ahora el mercado las puso en su lugar porque en muchos de esos modelos no eran sostenibles económicamente. Entonces, a lo que quiero llegar aquí con esta observación es que la futura industria mexicana de cannabis requiere de visión estratégica y claridad sobre dónde están las oportunidades. Muchos en México que conocen muy bien la planta, he conocido excelentes cultivadores en México, gente que conoce mucho de la planta, que conoce mucho de la extracción, de los procesos, son muy buenos, pero se requiere también tener una visión empresarial, se requiere algo mucho más allá, cómo capitalizar todos estos conocimientos que ya se tienen. Y hay un tema fundamental, se requiere capacidad para lidiar con el marco regulatorio y los constantes cambios que vamos a ver en México. Una vez que se apruebe la ley, vamos a ver adecuaciones todos los años, porque se va a ir adaptando la legislación, el marco regulatorio a lo que va a estar sucediendo. Otro tema es la falta de visión estratégica sobre el segmento del mercado que se quiere atacar. ¿Quieres estar en el tema de las botas para el insomnio? ¿Quieres estar en el tema de los ungüentos para los golpes? ¿Quieres estar en el tema medicinal o en el tema de cosméticos? Bueno, tienes que analizar muy bien quiénes van a ser tus competidores. O sea, recuerden que cuando en Estados Unidos se federalice el tema del cannabis, porque actualmente solamente es estatal, cuando se federalice, todas las grandes empresas de cosméticos, farmacéuticas, etcétera, etcétera, van a saltar al negocio del cannabis. Entonces tienes que tener esa visión estratégica de si vas a ser capaz o no de competir cuando eso suceda. Y también tenemos que muchas empresas están compitiendo en los mismos segmentos, siendo que es un mundo muy grande y muy amplio y hay unos nichos de mercado preciosos, sobre todo en un mercado potencial de 130 millones de personas que va a ser México. Y el otro tema es no saber comunicarse y diferenciarse con los mercados potenciales. Está bien que tú tengas este producto, pero ¿cómo lo vas a comunicar? Acuérdense que hay gente que tiene tiene malas concepciones acerca del cannabis. O
sea, llevamos 90 años satanizando la planta, diciéndonos en las escuelas que es mala. Entonces, ¿cómo vamos a comunicar a las personas que no representa un riesgo para la salud? Eso es fundamental. Y sobre todo que tiene una capacidad terapéutica X que nosotros estamos promoviendo. Entonces, respecto al marco regulatorio, quiero ser bien claro. El principal riesgo de la industria del cannabis en todo el mundo es el marco regulatorio. Ese es el riesgo número uno. Y la aprobación de una ley como la que se aprobó, por ejemplo, ahora en las comisiones mixtas ahí en el Senado, que es deficiente y que es insuficiente, es un riesgo real en México. Es decir, no nos va a permitir despegar la industria tal y como está. Y también la capacidad institucional de México para hacer cumplir la ley es mínima actualmente. A ver, estamos viendo, como decía Armando Ríos Peter, el tema de la inseguridad en México. Estamos viendo que no se puede poner orden al robo de combustible, que no se puede poner orden a muchos aspectos económicos, al robo de los camiones, de los autobuses, del transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a tener capacidad institucional para regular lo que será la futura industria del cannabis? Ese es un tema muy delicado y es un riesgo muy grande para el desarrollo de la industria futura de cannabis en México. Ahora, ¿por qué? Por otro lado, ya hablando de cosas más positivas, ¿por qué México es la oportunidad perfecta? Tenemos una posición geográfica estratégica, tenemos una gran población económicamente activa. A mí me ha tocado visitar invernaderos en Canadá, en Estados Unidos, en Israel, con tecnología de punta, robots y todo eso. Nosotros no necesitamos todo eso. Tenemos que aprovechar las ventajas competitivas que tenemos. Tenemos una mano de obra excelente y que no es tan cara como la de Canadá o Estados Unidos o la de Israel. Es decir, además la planta le gusta la compañía de los humanos. Está comprobado que las plantas que están rodeadas de humanos cantando, chiflando, trabajando alrededor de ellas, son plantas que crecen precozmente y que son más sanas. Ese es un tema muy curioso. No voy a ahondar en eso, pero es una realidad. Y tenemos una fuerza de trabajo experimentada en labores agrícolas a costos competitivos. Tenemos una gran cantidad de gente que trabaja en el campo, que es de excelente calidad, que son los mismos que producen los tomates, las lechugas, los chiles, las calabazas, todo eso que exportamos todos los días, principalmente a Estados Unidos y Canadá, pero también a otros mercados como Europa o Japón o Corea. Esa es la mano de obra que se va a hacer cargo del cannabis. Entonces estamos en buenas manos, prácticamente. Y tenemos un mercado interno que va a ser el tercero por su valor en el continente americano y muy probablemente se va a posicionar en el segundo cuando los 3 países tengan armonizada la legalización del cannabis. Y tenemos la capacidad de producir todo el año. Podemos sacar hasta 4 cosechas. Un buen productor va a sacar sin ningún problema 4 cosechas. Y tenemos un clima ideal para producción a cielo abierto. Eso voy a comentarlo un poco más tarde. Disculpe, tenemos 2 minutos de tiempo. Pues ya prácticamente voy empezando. Les tenía algunos datos importantes, como el valor del mercado, qué es lo que potencialmente va a despuntar aquí en México, pero solamente quiero destacar de esta gráfica que el mercado del cáñamo industrial no es posible medirlo, es casi ilimitado en comparación al medicinal y recreacional aquí en México. Es decir, tenemos un país como China que todos los uniformes de su ejército están hechos de cáñamo. China actualmente es el productor número 1 de cáñamo. Tenemos a BMW y Mercedes-Benz que están experimentando con bioplásticos para sus coches. Tenemos el tema de la sustitución de las bolsas de plástico y de las botellas de plástico en México, que viene muy fuerte. El cáñamo puede ofrecer una solución a todo eso. Pues bueno, yo creo que en 2 minutos no me da tiempo para nada. Les tenía datos duros, datos precisos, no especulaciones. Pero si gustan, en otra ocasión con mucho gusto les puedo compartir. Solamente voy a terminar con unas reflexiones personales. Nosotros calculamos que el valor del mercado mexicano será superior a los 12 billones de dólares después del 5.º año del funcionamiento de la industria
y aquí no estoy contando el cáñamo industrial, estoy contando solamente el tema medicinal, el tema terapéutico, cosmético, etcétera, etcétera, y el tema obviamente recreativo. Y también creemos que con un marco regulatorio adecuado, la industria del cannabis puede convertirse en un motor importantísimo para la economía mexicana. Incluso después de 10 años, fíjense bien lo que les voy a decir, incluso después de 10 años puede ser superior al turismo, el petróleo y a las exportaciones automotrices. No estoy exagerando, son datos muy estudiados los que tengo, el día que quieran se los enseño, los debatimos, los vemos, hemos hecho análisis muy serios sobre esto. Y también quería hacer esta reflexión, si están pensando en exportar los productos de cannabis, véanlo con mucho cuidado, porque la verdad es que no hay un mercado internacional de cannabis maduro. Es decir, tienen que basar toda su estrategia en el mercado interno, en lo que el mercado mexicano les va a permitir vender y crecer sobre eso. Pensar que van a exportar aceite de CBD o productos terminados a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, no está fácil, es muy complejo y no está maduro todavía el tema a nivel mundial. Y la otra reflexión es que en el futuro vamos a tener un tipo NAFTA de cannabis. Lo mismo que sucedió en otros sectores de la economía va a suceder con el cannabis. Es decir, con que nosotros como empresarios nos concentremos en Canadá, Estados Unidos y México es suficiente para los próximos 30 años. Aquí se va a concentrar más del 75% del mercado mundial de cannabis en la próxima década. Entonces, estamos en el centro, en el epicentro de lo que va a suceder a nivel mundial en temas de cannabis. El otro tema es que muchos de nosotros nos vemos como competencia y no es cierto, no somos competencia. Todos los empresarios que están ahora tratando de hacer las cosas bien aquí en México para la futura industria del cannabis no somos competencia. Esto es demasiado grande, apenas va empezando. La cooperación y colaboración entre todos yo creo que es lo más sano y es lo que nos va a llevar a un esquema de ganar-ganar. Y por último, tenemos que hacer las cosas diferentes a lo que han estado haciendo en otros países y con esto termino mi plática. Si queremos hacer invernaderos igual a los de Estados Unidos y Canadá, estamos fuera totalmente de foco. Tenemos que aprovechar las ventajas competitivas que tenemos. Ni Estados Unidos ni Canadá tiene el clima, la temperatura, la mano de obra, la ubicación geográfica más cerca del trópico, que nos permite a nosotros producir de una manera más barata y con una calidad igual o mejor que la que estamos haciendo ahora, los tomates, los chiles, los aguacates, que llevan más de 40, 60 años exportando los certificados como orgánicos a diferentes mercados en el mundo. Simplemente tenemos que aplicar ese conocimiento y esa experiencia y aprovechar nuestras ventajas competitivas para tener éxito. Con eso cierro yo mi participación. Precisamente quería comunicarles que más adelante haremos un evento más específico para profundizar en esto. Muchísimas gracias por la información tan valiosa y nuestra audiencia tuvo muchísimo interés en esto. Así que ya coordinaremos y comunicaremos nuestro siguiente evento a los asistentes. Muchas gracias. Y ahora cedo la palabra a don Gonzalo García Martínez para presentar a nuestro siguiente invitado. Buenas tardes a todos los panelistas. Con la venida de nuestra presidenta me permito presentar a Luis Barrios, que nos va a hablar del tema principal a mi modo de ver, ya que es de la agricultura de las plantas de cannabis. Sin esta, pues definitivamente no hay industria. Creo que es lo más importante. Luis Barrios es un experimentado investigador por cuenta propia de las plantas de cannabis. A tiempo de ser empresario fundador de sus propias empresas, dedicadas una de ellas al desarrollo de tecnología mexicana para cultivos de precisión automatizados y sistemas de extracción. Y la otra dedicada a la distribución de insumos para cultivos orgánicos. Es socio de Endomatura Labs, dedicado a la importación de materias primas con extractos de cannabis.
Lo anterior, además de dedicarse al desarrollo de la asesoría integrales e implementación de proyectos de cultivos y extracción, lo que le convierte en un experto en el tema, por lo que cuenta con grandes anécdotas e información que compartir con nosotros, para un mejor entendimiento de los objetivos de este conversatorio. Muchas gracias, Luis, por compartir tus experiencias con nosotros. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Pues en efecto, ¿no? Como decía ahorita Luis Miguel, ¿no? Que el impacto económico del cannabis va a tener que ver mucho con el marco regulatorio. Y en esto, pues también tenemos que aprender mucho de los aciertos y errores que han ocurrido en otros países. Empecemos porque hemos venido ya ahora a mitificar y decimos, no, solo el CBD es la parte medicinal, el THC es la parte de uso lúdico, ¿no? Cuando eso es totalmente falso, ya que no solo el THC ni el CBD tienen propiedades hacia la salud, sino también todos los demás compuestos como los terpenos o los otros cannabinoides inclusive, ¿no? Entonces, para que podamos llevar una regulación adecuada, pues deberíamos regular toda la planta como tal. Por ejemplo, ¿qué pasó en Estados Unidos? A partir del 2018, que la ley agrícola o el Farm Bill lo tiene ya contemplado al cáñamo, pues creció de que se cultivaban aproximadamente en 2018 31,000 hectáreas, se cultivaron en 2019 116,000 hectáreas de cáñamo que llaman ellos industrial, aunque el 89% de esa producción se destinó para la extracción de CBD. ¿Y qué pasó? Además de que se les echó a perder más de la mitad de estos cultivos porque no tenemos la maquinaria todavía para procesar ni en Estados Unidos. Y aquí entra lo que decía Rafael hace rato, ¿no? Que tiene que haber una vinculación de las cadenas productivas porque queremos empezar a cultivar y nos va a pasar como en Estados Unidos, que no vamos a saber ni qué hacer con lo que produzcamos, ¿no? Por eso yo creo que una buena regulación sería que viéramos toda la parte de uso medicinal como un remedio herbolario, no tanto como decían por ahí ahorita, que deberíamos de verlo solo como un tema farmacéutico. Si lo vemos como un tema, ¿y por qué? Porque los precios del cáñamo se han venido para abajo a partir de que se aprobó esta ley agrícola. Antes de que se aprobara la ley agrícola, un litro de isolate o full espectro de CBD llegaba a costar $10,000, $15,000. Ahorita, en este momento, consigues un litro de CBD en Estados Unidos por $1,000 o $1,500. ¿Y qué pasa? Fíjate, necesitamos aproximadamente entre 15 a 20 kilos de materia vegetal para producir un litro de aislado de CBD. Entonces, estamos diciendo que necesitamos que el precio de venta procesado por kilo sería de $75, ¿ok? Cuando hablamos de cultivos para uso de uso personal, nos encontramos que 1 kilogramo en Estados Unidos, ahorita de mayoreo, la libra anda sobre $1,500, $2,000. Estamos hablando de que ese mismo kilo que lo usamos para producir CBD, si lo llevamos a un uso lúdico, costó $3,000, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante una gran oportunidad, si bien como decía Luis Miguel, ahorita todos los que si están pensando en exportar no se va a lograr, pero si pensamos con vías a futuro, pues el THC va a ser el camino hacia los precios que pueden ser más altos. Por ejemplo, según un estudio de New Frontier Data, se calcula que en el 2019 se produjeron alrededor de 30 millones de libras. Esos son aproximadamente 15,000 toneladas de cannabis, ¿ok? Y de esas 30 millones de libras que se produjeron en Estados Unidos, hablando lícita e ilícitamente, más de la mitad se fue para el mercado ilegal de Estados Unidos. Por ejemplo, en Nueva York se habla de que importó aproximadamente 1.6 millones de libras de manera ilegal. Entonces, si en México no hacemos una regulación integral, va a pasar lo mismo que está pasando en Estados Unidos y en otros países, donde va a seguir creciendo el mercado negro, porque si ponemos tasas impositivas altas, si cerramos si tenemos
empezamos a producir de más sin calcular cuánto es realmente lo que necesitamos, pues estos precios se van a venir hacia abajo y nos van a dejar fuera de un mercado competitivo. Entonces, por ejemplo, Francia, que es el segundo productor del mundo de cáñamo, tampoco, lo que yo estuve leyendo es que Francia ocupa casi toda esta producción para hacer como acolchados para animales, ¿no? Lo ocupan mucho en los establos, ¿no? Se habla mucho de que se podemos usar el cáñamo para construir casas, para biocombustibles, para generar papel, entonces para bioplásticos, que yo hacia los bioplásticos yo creo que le veo mucho potencial, porque el petróleo en algún momento se va a acabar. Entonces, sin embargo, sin petróleo tampoco podemos vivir, ¿no? Somos muy dependientes del plástico. Hemos dependido del plástico desde el caucho, ¿no? Que es una especie de plástico natural. Entonces, tal vez si pudiéramos empezar a hacer esta vinculación de estas cadenas productivas, como decía Luis Miguel por ahí ahorita también, de que BMW o Mercedes están empezando a hacer plásticos con bioplástico. Entonces, creo que lo que primero deberíamos de empezar a hacer es hacer esta demanda de material de cáñamo, antes de ponernos a producir cáñamo y soltar licencias como en Estados Unidos, porque los precios se van a venir abajo, porque si Estados Unidos ahorita con el Farm Bill están habiendo muchos subsidios con toda la tecnología que tiene Estados Unidos. Fíjese, por ejemplo, en México tenemos aproximadamente... ¿Sí me escuchó? Perdón. Sí, disculpa. Vamos bastante atrasados. 2 minutos y unos 2 minutos, ¿sí? Sí, listo. Ok. Entonces, por ejemplo, en el maíz, con México, que tenemos cerca de entre 31 millones de hectáreas o 24 millones de hectáreas cultivables, en el 2017 aproximadamente se produjeron de maíz, creo que 7 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, yo creo que la gran oportunidad que tenemos en México es, uno, pues, tenemos que hacer una regulación acorde a nuestro país. Yo siempre digo que tenemos que hacer una regulación a la mexicana para prepararnos hacia el futuro, porque si no, nos va a pasar lo mismo que con el maíz amarillo que exportamos, creo que una tercera parte de Estados Unidos. No somos autosuficientes por todos los subsidios que tienen, por toda la tecnología. Si bien es cierto que en México yo también era creyente de que podíamos tener 4 cultivos por año, ahora difiero porque ahora que estuve en la Sierra de Guerrero, 1 kilo en la Sierra de Guerrero cuesta 150 pesos, 7.5 dólares. En estos momentos sus cultivos no valen. Y normalmente estamos en México cultivamos un solo cultivo de temporal, pero necesitaríamos tener las genéticas que se adapten, porque si bien es cierto que podemos cultivar todo el año, pues como también casi todo el año tenemos 12 horas de luz y la planta es una planta que de día corto, es decir, que florece cuando los días son más cortos, pues vamos a tener plantas con aproximadamente 30 centímetros que no nos van a dar los rendimientos necesarios, ¿no? Entonces yo creo que sí deberíamos de profundizar un poquito más en eso y incluir a toda la producción campesina, ¿no? Se habla de que en esta nueva iniciativa de que el 40% debería ser para la producción campesina. Yo creo que debería ser no solo para la producción campesina, ¿no? Sino hacer una sinergia entre el campo y los productores para poder llevar a México a prepararnos hacia el futuro, ¿no? Porque ahorita ya en cuanto a precios, ya nos tocó la ola de, ya no vamos a ver esos precios de $10,000 por litro que existían, ¿no? Yo creo que inclusive va a llegar hasta $1,000. Muy bien. Luis, te agradecemos mucho tu participación. Vamos a ampliar en otros ejercicios este tema. Cedo la palabra a nuestra compañera María Boinarodis para cerrar con nuestro último invitado el día de hoy. Adelante, María. Hola, buenas tardes a todos. Pues es con honor que podamos aquí cerrar este evento que creo que ha sido de bastante conocimiento e información útil para todos, algunos un poco más leigos en el tema, otros más especialistas. Y bueno, ahí me va a dar muchísimo gusto poder presentar a esta persona para cerrar nuestro evento, que es Vanderlei Mariz. Él es el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Canopy Growth para Latinoamérica. Y obviamente como especialista en toda la parte del conocimiento social y desarrollo local, también queremos
entender un poquito de todo lo que está pasando desde Canadá, todo lo que viene de afuera, Latinoamérica, y lo que podemos estar ampliando también para México y mejorarlo para nuestra regulación actual para todos. Bienvenido, Wanderley. Muchas gracias, María. Felicitaciones ahí por el trabajo. Es un gusto estar con todos ustedes ahí en este conversatorio. Muchas gracias a la presidenta Eda Martínez. Muchas gracias a Dario Mercado por la invitación y por la oportunidad. Creo que México tiene una característica única en esta industria. Y eso es muy importante para todas las empresas y los players que ven México como una oportunidad. En México discutimos la regulación de la cannabis en un contexto de construcción de paz, como mencionaba bien Zahra Snap antes, en un contexto de inclusión social y productiva. Esos son los primeros elementos que todas las empresas que quieren trabajar en México tienen que tener en mente. Inclusión social y productiva y construcción de la paz. En México hay una discusión muy más madura que otros países sobre la discusión de la paz. Vimos ahí cómo es pertinente los números que ha mencionado la senadora Blanca Estela, el propio Armando Ríos Peter también. Entonces, ese es un elemento muy importante en México. En mi presentación que voy a compartir ahora con ustedes, voy a hablar un poco del contexto internacional, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Y creo que este contexto internacional nos trae importantes mensajes para México. ¿Sí? ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo, 55 países, la cannabis medicinal es legal. 43 países la producción para CBD es legal y 11 países el cannabis de uso recreativo es legal. Está avanzando en la América del Norte y en Europa, está avanzando en la América Latina, principalmente con un foco medicinal, y México tiene toda la oportunidad y la perspectiva de tener un liderazgo regional e internacional con sus potencialidades y sus características. Hay un punto muy importante que para mí es un breakthrough en el desarrollo de la industria de cannabis y en el acceso a la cannabis. Es el reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud de la no peligrosidad del CBD. Sabemos que todavía hay una cuestión en las Naciones Unidas que tiene que aprobar las recomendaciones, analizar las recomendaciones de la OMS, pero es un gran avance que una entidad internacional ya mencione la no peligrosidad del CBD hasta un determinado límite de THC, hasta 0.2%, y reconociendo que el CBD tiene propiedades medicinales, terapéuticas, industriales. Eso es un punto bastante importante. En América Latina tenemos ahí algunos movimientos, como Uruguay, que fue el primero en legalizar la comercialización y la producción en todos sus usos, pero es un mercado bastante chico, es un avance importante para la industria, pero no es un mercado tan representativo como sería México, por ejemplo, y hablábamos ahí exactamente, Luis Miguel, sobre el posicionamiento de México a nivel internacional. En Colombia fue el primer país de Latinoamérica para exportación. Chile se tornó un hub de investigación importante y recién en Brasil y en Perú hubo nuevos reglamentos tenemos nuevos reglamentos con más oportunidad de acceso a pacientes, como un avance en la región. Pero cuando vemos lo que está pasando en Estados Unidos y Canadá, en Estados Unidos el uso adulto avanza ya en 14 estados. Y el feedback de los 14 estados, según una pesquisa hecha por el Instituto YouGov, apunta un éxito en relación a la opinión pública. Se pregunta a la opinión pública si la adopción del uso recreativo fue un suceso o fue un fracaso. En Colorado, 71% dice que fue un suceso. En Oregon, 69%. En Massachusetts, Washington, California, y ahí se va. Y la estimativa que la industria legal de cannabis en los Estados Unidos ya representa como que 13.6 mil millones de dólares y 340 mil empleos. Y este número de aprobación
De acuerdo con Pew Research, 67% creen que la cannabis para uso adulto, uso recreacional, debe ser legalizada. En el año 2000 este número era 31%. Entonces ahí tenemos un avance en la opinión pública sobre la perspectiva, sobre la visión de la legalización del cannabis. Estos números también son confirmados por el Instituto Gallup, que tiene una encuesta recién que apunta ahí como 65% en pro de la legalización de la cannabis. Es un tema en la agenda política del país. En Canadá, los números referentes al impacto económico después de un año de la legalización del uso recreacional apunta para un número de generación de más de 6.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto de Canadá, de acuerdo con Statistics Canada. Eso fue el año pasado, en fines del año, cuando se completó un año. Y la directora general de Sustancias Controladas de Health Canada en las Naciones Unidas, en marzo, comentó que el mercado gris de Canadá tuvo una reducción de 30%. Y eso ya representaría cerca de 2.000 millones de dólares en revenues en la economía formal. Entonces, es un aporte a la economía formal y una oportunidad también de recaudación de impuestos por el gobierno. Cuando hablamos de avance en Estados Unidos, no hay cómo no mencionar el avance del cáñamo industrial, el avance del CBD. En 2018, la Farm Bill reclasificó al cáñamo como una commodity, removió de la lista de sustancias controladas por impulso mucho de productores de tabaco en Kentucky. Eso es un aspecto político bastante interesante de la construcción de este dispositivo legal. Ya hay estimativas, como de acuerdo con New Frontier Data, que es una referencia en datos para la industria, de 250.000 empleos en la industria de cáñamo y CBD en Estados Unidos. 7% es de venta libre ya, que la gente utiliza para muchas aplicaciones. Y para vermos el potencial de la industria del cáñamo, un estudio realizado por el Congreso de los Estados Unidos en junio de 2018, mientras se discutía la Farm Bill, apunta que el mercado global de cáñamo y sus derivados tiene un potencial para más de 25.000 productos y 9 submercados: agricultura, comidas, bebidas, cuidados pessoales, reciclaje e industria automotiva. Entonces los números para México, hay que tener cuidado, como mencionó mismo Armando, pero las estimativas, sea si fueran 22.000 millones de dólares, como hablaba aquí el doctor Rafael, sea como un número ahí del grupo promotor de la cannabis industrial, entre 6 y 8.000 millones de dólares, los números son impresionantes y la capacidad de ingresos para el gobierno es impresionante también. ¿Por qué México? Desde un punto de vista de una empresa privada. Uno es que hay que destacar el eje de inclusión social. Es un desafío fascinante para cualquier empresa privada entrar e ingresar en una acción de inclusión socioproductiva, porque si no es así, no vas a ingresar en México. Así es la realidad que tiene el país. El país tiene un clima y vegetación apropiados, tiene expertise agroindustrial, es un gran mercado de consumo, eso es muy importante. No podemos pensar en producción apenas para exportar, porque hay dificultades para exportar, sabemos. Pero México es un país que puede se tornar un gran exportador en el futuro por el potencial que ya tiene, pero tiene cómo desarrollar su mercado con los consumidores internos. Esto es una ventaja que México tiene frente a los otros países. Si legaliza a nivel nacional el uso recreativo de la cannabis, ahora en este año, México será el más grande país del mundo a legalizar el mercado recreacional. Es un elemento muy fuerte, es una gran oportunidad que México tiene para estimular los ciclos productivos, desarrollo de clústeres, atracción de inversión extranjera, porque tiene un mercado interno que puede se desarrollar muy bien, la generación de empleos, los incrementos en la recaudación fiscal. Estímase que la economía de la cannabis puede representar entre 6 y 8 mil millones de ingresos anuales en la economía mexicana. Si tomamos ahí un impuesto ahí de 30%, un HEPS, teníamos ahí 2 a 2.5 millones de ingresos para el gobierno.
que podrían ser invertidos en políticas de salud, en políticas de desarrollo de la agricultura, en políticas de inclusión social y laboral de los campesinos. Hay una gran oportunidad también para el desarrollo de políticas públicas en México, aún más en un tiempo donde sabemos ahí, como habló bien Francisco, la pandemia secundaria, que es la recesión económica que ya ahí está. Un otro punto que gustaría de señalar, que veo como una oportunidad de mediano y largo plazo para México, además que los temas de exportación para productos de CBD, para productos, son temas más difíciles, pero México puede estar en una cadena productiva integrada con los Estados Unidos a producir productos de CBD con un costo más competitivo que los Estados Unidos. Es mi visión personal. Creo que eso puede ser una ventaja comparativa cuando el flujo de exportaciones ahí de este tipo de productos ya esté totalmente fluido, totalmente reglado. Y ahí es una oportunidad bastante interesante para México, que está ahí en Canadá, cerca de Estados Unidos, que está cerca de Canadá, que hay el TEMEX, que hay toda la integración económica de los países, y ahí sí es una oportunidad para que México sea una referencia en un conjunto de países que va a representar 75% de la economía de cannabis. Creo que eso es un punto muy, muy importante, no solo para los productos de CBD, pero los otros productos que esta industria de cáñamo va a desarrollar. 89% son de los extractos, son para CBD, pero hay ahí un gran camino a seguir para desarrollar otros segmentos industriales, como vimos en el propio estudio del Congreso de Estados Unidos. Así es mi participación. A mí me encanta estar con todos ustedes hoy, un grupo tan calificado, una iniciativa tan importante, y creo que este diálogo debe continuar, y mi mensaje es que México no puede perder esta oportunidad. Muchas gracias, y me quedo pendiente para otras conversaciones y para todas las cuestiones que vengan. Claro que sí, Vanderlei. La verdad es que para nosotros es un honor tenerlo presente en este conversatorio, así como los demás ponentes también, que hoy nos estuvieron como compartiendo información muy valiosa, y esperemos lograr pues una regulación muy positiva y empezar ya a hacerle a México un país productor y un país consumidor de esta planta que nos puede traer tantos beneficios. Muchas gracias por tus datos, por la oportunidad de estar en este espacio con nosotros, y cedo la palabra a la licenciada Eda para poder finalizar nuestro evento. Muchas gracias. Muchas gracias, muy padre estar con todos ustedes, como diría en México. Muchísimas gracias. Bueno, dicen que investigar es ver lo que todo el mundo ve, pero pensar lo que nadie ha pensado. Dentro de este ejercicio, realmente felicitarles, agradecerles a todos los que han sido parte de. Estamos agradecidos a nombre del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo por este primer conversatorio. Por supuesto, faltó tiempo. Estaremos nosotros muy atentos de leer todas sus sugerencias, las ideas, las propuestas de los próximos ponentes también. Les agradecemos mucho que todos sus comentarios los remitan, por favor, a conversatorio@cmcc.mx. Dentro del Consejo es el espacio en donde van a ser escuchadas todas sus propuestas. No me queda más que agradecer realmente a todos y cada uno. Darío, te cedo la palabra y darte un agradecimiento público como el resto del grupo por este enorme esfuerzo y por hacerlo posible.